más allá de la teoría de los climas. Este artículo, propuesto por el profesor Lenin Aníbal Canaval, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Oriente, nos muestra la necesidad de postular una nueva forma de reapropiación de la relación entre el hombre y el medio ambiente, un medio que subjetivamente creamos y del que objetivamente hacemos parte. Esta reapropiación de dicha relación nos permitirá abrir la puerta a una nueva experiencia estética y ética de las propias circunstancias. Esto es algo que ya se ha intentado y que se sigue intentando. Es el proyecto de una nueva relación entre el hombre y el medio, donde la naturaleza permita un nuevo encuentro del hombre con su propia realidad, donde lo incógnito de nosotros mismos pueda revelarse. Ya no es el hombre, el ser humano, el que busca fuera de sí para comprenderse mejor, sino más bien la naturaleza misma, es decir, el clima, el medio ambiente, lo que nos rodea, la que nos dice algo sobre nosotros mismos, la que nos permite una comprensión de nuestra propia existencia. Este artículo se desarrolla básicamente en 4 momentos. En primer lugar, y de manera resumida, presenta la historia de la llamada teoría de los climas, pasando por la antigüedad y llegando hasta la Ilustración. Presta atención a las ideas de algunos filósofos como Hipócrates, Aristóteles y Montesquieu. En segundo lugar, nos muestra cómo la teoría de los climas ha sido reevaluada al rango de lo mitológico, debido a los avances en la ciencia y a la nueva configuración de la geografía y del clima con todos los avances del siglo XIX. En una tercera parte nos muestra cómo, a pesar de la crisis que vive la teoría de los climas debido a los postulados científicos, esta no pierde su influencia preponderante en la organización colonial y en todo lo que tiene que ver con la configuración de la hegemonía occidental. Finalmente, a través de un análisis de lo que significa la palabra medio, se muestra cómo la relación entre el hombre y las condiciones geográficas representan una gran influencia para postular una nueva forma de comprensión estética y ética de dicha relación. Podemos entender la teoría de los climas como el conjunto de relaciones que establece el hombre con el clima, el medio ambiente, el relieve y la diversidad de condiciones geográficas que van a influir en la construcción espiritual y moral de las personas y los pueblos, además de permitirnos una comprensión particular del hombre y sus relaciones con el entorno. Courtois-Jean Patrice resume dicha teoría en un esquema tripartito. Primero, existe una innegable correlación entre el ser humano y la naturaleza. En segundo lugar, esta relación abarca aspectos de la vida humana que van más allá de lo puramente físico y tiene implicaciones en la cultura, en la forma organizacional de una sociedad, en las relaciones socioeconómicas y políticas de los pueblos, en las actitudes frente a la vida y en muchos aspectos de la vida cotidiana del hombre. En tercer lugar, esto explicaría la diversidad de pueblos y culturas y permite comprender las particularidades de las variaciones de la especie y sus diversos modos de vida. No es algo nuevo plantear la relación entre el clima y el hombre. A lo largo de la historia se ha venido manifestando esa relación, pero no en todos los tiempos ha sido de la misma manera. Ha presentado sus matices y sus diferentes formas de análisis y reflexión. La relación entre los tiempos atmosféricos y el estado de ánimo parece ser algo reciente. Pascal Bruckner, por ejemplo, sitúa el nacimiento de esta relación en la sociedad burguesa del siglo XIX, citando algunos escritos de la época en los que se dan referencias a la asociación entre los estados de ánimo y las referencias meteorológicas. En todo caso, este es un tema que no está cerrado. Se puede presentar todavía a la reflexión filosófica, requiere incluso un análisis más profundo y sistemático de dicha relación. Sin embargo, la teoría de los climas ha sido objeto de gran atención y reflexión a lo largo de la historia del pensamiento occidental. En la antigüedad, por ejemplo, se hablaba de que existían lugares y escenarios propicios para la salud y el bienestar del hombre. Se trataban de evitar los extremos climatológicos porque estos afectarían en gran medida el desarrollo del ser humano. En este sentido, ya Hipócrates había hablado de la influencia que tienen los climas en las condiciones médicas de las personas. Recomendaba a los médicos analizar muy bien el clima de la región y de los lugares que visitaban para así determinar las causas y el tipo de enfermedades que podrían presentarse.
Hipócrates pasa de lo estrictamente médico a lo que tiene que ver con la construcción y constitución de la personalidad, asignando un carácter particular a cada persona de acuerdo a su posición geográfica y a la influencia que el clima ejerce en ellos. Hipócrates argumenta también cómo todos estos aspectos van a influir en el desarrollo de la inteligencia del hombre. Aquellos lugares donde hay disparidad entre los diferentes tiempos climáticos van a tener más capacidad para desarrollar su intelecto, mientras que aquellos de condiciones más estables manifiestan una tendencia al servilismo político, a la falta de independencia, la falta de carácter, al servilismo, al vasallaje o, en otras palabras, a la sumisión. La afabilidad de los asiáticos, por ejemplo, nos deja ver cómo el desarrollo en estas condiciones climáticas intermedias los hace un poco más pasivos, mientras que la disparidad térmica en la que se mueven los griegos les permite desarrollar mucho más la ingeniosidad. Aristóteles en la Política basó la superioridad helénica precisamente en la situación geográfica privilegiada que tenía Grecia. Esta situación intermedia entre el frío del norte europeo y el clima intermedio asiático lo hacía mucho más capacitado para gobernarse a sí mismos y para gobernar a todo el mundo desde que se alcanzara la unidad política. Como podemos darnos cuenta, la influencia que ejerce el clima en la construcción moral de las personas y los pueblos es algo que ya se ha venido hablando a lo largo del tiempo, que en determinados momentos se ha enfatizado en uno u otro aspecto, pero que ha sido algo que siempre se ha reflexionado y que hoy en día se sigue discutiendo. Gracias al escritor e historiador Mario Pina, que en su libro Una aproximación histórica a la teoría de los climas nos muestra un acercamiento a esta asociación que se ha dado a lo largo del tiempo entre la influencia del clima sobre el comportamiento de las personas. Allí nos muestra un análisis de toda esta historia en cada una de sus etapas. Para este historiador, al final de la antigüedad aparece un fenómeno no menos importante que también va a ejercer gran influencia en el comportamiento del hombre, y es algo a lo que él llamó el imperio de los astros, es decir, cómo el cosmos y los astros ejercen gran influencia sobre el comportamiento y la conducta de los hombres. La astrología entonces, junto con la teoría de los climas, va a ejercer bastante influencia en el pensamiento de los hombres durante muchísimo tiempo, prácticamente hasta la instauración definitiva de la ciencia durante el periodo de la Ilustración. La Edad Media va a desarrollar una teoría de los climas basada en los argumentos presentados ya por Hipócrates y Aristóteles, que va a tener inclusive continuidad durante la Edad Moderna, adquiriendo algunos detalles importantes, pero que básicamente se va a centrar en la misma forma de pensamiento. En la modernidad, cuando se empieza a constituir los estados nacionales y aparece una lucha por el control político, económico y comercial en todo el mundo, se plantea una idea de encontrar el lugar más propicio para el desarrollo del hombre. Con el descubrimiento de América se abre toda una serie de paradigmas geográficos que van a fortalecer este pensamiento que nunca se extinguió del todo, de encontrar ese llamado paraíso en la tierra. Para los religiosos, la patria de Jesucristo, Palestina, era considerado como el lugar ideal. Pero junto a estos planteamientos, muchos escritores, sobre todo europeos, empiezan a plantear cómo sus ciudades tienen también mucha importancia y mucho valor en esta forma de pensamiento. Países como Alemania, Inglaterra y Francia empiezan a resaltar lo bello y maravilloso también de sus territorios, lo que poco a poco va a llevar a que se considere el territorio europeo como el lugar más privilegiado para el desarrollo de las capacidades intelectuales, para vivir y para desarrollarse. Esta forma de pensamiento de tinte muy aristotélico, además de otros planteamientos que la ciencia incluyó más adelante, fueron los que hicieron posible que en la Edad Moderna se llegara a considerar al territorio europeo como el lugar apto y más propicio para el desarrollo del hombre. Allí los europeos basan su superioridad intelectual ya no solamente por motivos religiosos o pseudoteológicos, sino por el mismo hecho de estar en un lugar geográficamente privilegiado por la biología y por las condiciones materiales y físicas de su entorno. En este contexto, el clima pasa a ser un elemento fundamental en la idea de superioridad intelectual, política, religiosa y social que tiene el hombre europeo. Siguiendo estos criterios, se va a determinar no solamente qué ciudades o países están más capacitados para ejercer su libertad política o para desarrollarse, sino que se va a establecer también una especie de jerarquía entre los humanos. Esta jerarquía va a situar las ciudades o pueblos no europeos como los menos desarrollados o menos
civilizados, y además de mostrar a estos pueblos una especie de idea de cómo sería la humanidad en el pasado. Las ideas del filósofo Montesquieu van a revestir gran importancia a la hora de entender este tema del clima. En su obra El espíritu de las leyes, a partir de una verdad física que es evidente, basa sus argumentos y especulaciones para plantear toda una teoría. Va a decir Montesquieu, por ejemplo, que así como el frío contrae y el calor distiende o afloja, en los seres humanos el frío va a favorecer el vigor y la agilidad, mientras que el calor va a dificultar muchísimo más la energía y el equilibrio. El calor agobiante va a alejar a los hombres del trabajo, mientras que el frío va a favorecer muchísimo más que el hombre esté preparado para laborar. Con afirmaciones de este tipo, Montesquieu va a dar por hecho muchísimas cosas en las que el clima influye de manera preponderante en la forma de actuar de los seres humanos. Para el autor francés, la diversidad climática es la que va a dar origen a las distintas formas sociales en las que puede expresarse la vida de todos los pueblos. Además de que las distintas necesidades en los diferentes tipos de climas son los que van a determinar el modo de vida de las personas, y no solamente eso, sino también las distintas especies de leyes. Este interés jurídico manifestado en Montesquieu en sus diferentes escritos lleva a postular también la labor de liderazgo que deben ejercer instituciones como la Iglesia o la misma ley positiva para corregir lo que el clima desvía naturalmente. Este conjunto de ideas fueron de gran importancia no solamente a nivel filosófico para la reflexión, sino también a nivel ideológico y político, que va a determinar en gran medida el curso de la historia del tiempo posterior. El eurocentrismo va a encontrar en este conjunto de ideas y postulados su base doctrinal para argumentar el imperialismo colonial que se daría años después. Rousseau, por ejemplo, para citar otros autores, estaba convencido de que la libertad no era para todos los climas, es decir, que no todos los pueblos estaban destinados o podían acceder a ella. Opiniones de este tipo se van a seguir argumentando y rebatiendo por autores como Hume o Voltaire, pero los postulados de Montesquieu se van a convertir en uno de los más representativos de la época. Ya en la actualidad, Jean-Patrice Courtois da un alcance medioambiental a la teoría de los climas presente en el espíritu de las leyes de Montesquieu, y no solamente una especie de teoría negativa de categorización de lo humano. Esto lo hace con el fin de dar una consideración positiva a dicha teoría y eliminar un poco todas las definiciones negativas que a lo largo del tiempo se han dado de ella. Dice Courtois que debe plantearse mejor desde una perspectiva medioambiental, ya que las ideas de Montesquieu tienen mucho más de fondo, pero fueron utilizadas con fines políticos y expansionistas para las autoconcepciones de supremacía europea con respecto a los demás pueblos. Aquí encuentran estos pueblos sus bases expansionistas, aparentemente científicas, que van a hacer crecer y aumentar ese sentimiento de supremacía cultural. Mario Pina, en sus escritos, va a decir que después de la revolución industrial, la teoría de los climas va a entrar en una especie de crisis debido a la aparición de ciencias como la climatología, la geografía o la meteorología, pero esto va a ayudar a que la noción de clima, por ejemplo, se enriquezca muchísimo más y vaya más allá de su determinación solamente a partir de la temperatura. Sin embargo, todos los avances y desarrollos en la ciencia van a seguir apoyando y respondiendo al proyecto de expansión colonial. Los discursos morales y religiosos, la medicina, la arquitectura, la superioridad tecnológica europea va a seguir apoyándose y argumentándose en creencias de tipo climatológico, y esto va inclusive más allá del siglo XIX. En nuestro contexto latinoamericano también se percibieron este tipo de convicciones. En los escritos de autores como Francisco José Caldas o Francisco Ulloa, al afirmar sobre el clima de la Nueva Granada lo siguiente: lo que acabamos de ver nos muestra cómo las ideas de Montesquieu han estado en la conciencia del hombre, pero sobre todo en la creencia del hombre europeo, lo que lo ayudó precisamente a forjar la conciencia que Occidente tiene de sí mismos. Montesquieu fue un popularizador de estas ideas, y su importancia histórica radica en el hecho en que sus postulados los hizo en una época bisagra de la historia, donde la climatología y la geografía empezaban a hacerse camino para posteriormente constituirse como ciencias. Es en este proceso en el que la teoría de los climas empieza a transformarse y va a pasar al campo de la mitología, pero aún así sigue siendo importante para asegurar el poder y, por decirlo de alguna manera, el dominio del centro sobre la periferia. Hay aquí un detalle muy importante para reflexionar,
Y es como a partir de premisas aceptadas únicamente por la opinión, para algunos llamadas pseudociencias, pueden determinar cambios tan profundos a nivel sociopolítico, económico, cultural, inclusive moral de los pueblos. Ideas que organizadas sistemáticamente e incluidas en el discurso político y social logran difundirse y aceptarse casi sin reproche. Giambattista Vico va a referirse a esto como un juicio sin reflexión alguna, sentido por todo un orden y todo un pueblo, por toda una nación y por todo el género humano. Pero muchas de estas creencias siguen su camino, ya que nunca llegan a ser ni suficientemente aceptadas ni suficientemente refutadas. Y aunque la teoría de los climas ya no es aceptada científicamente, merece un poco más de reflexión y atención, ya que, como mencionamos al principio del discurso, el hombre tiende a hacer ciertos tipos de asociaciones entre los tiempos atmosféricos y los estados de ánimo, por ejemplo. En definitiva, muchas de las cosas que nosotros pensamos o la forma en que entendemos y asumimos la realidad se queda por fuera de los ámbitos de las ciencias humanas. La ciencia redujo entonces la teoría de los climas al campo de la pura mitología, o como algunos afirman, la edad precientífica, y aunque fue utilizada con fines políticos y económicos, va apareciendo a la vez una herramienta teórica fundamental que va a cambiar la autocomprensión del hombre, y esta es la que tiene que ver con la relación del ser humano y el entorno que lo rodea. Aparece así el término medio como creación propia de la ciencia moderna. El término va a ser introducido inicialmente en la física newtoniana, entendido como el espacio que existe entre dos cuerpos o lo que permite la interacción. Posteriormente va a migrar el concepto a la biología moderna, ya que se va a entender la luz y el agua como medios en el sentido de circunstancias que influencian. Estos aportes dados por la ciencia ilustrada o la ciencia moderna van a hacer que la concepción del clima cambie y pase a ser solamente un elemento en un conjunto más amplio que es el conjunto de medio. En este sentido, el positivismo intenta construir el concepto de medio como el escenario de un conjunto de interacciones que los sujetos realizan con el ambiente o el entorno en el que viven. Sin embargo, a partir de las teorías de Darwin y sus contradictores, el medio exterior en el que se desarrolla la vida deja de ser un factor determinante y objetivo en las formas de vida de las especies. Esto va a consistir al final del siglo XIX el triunfo del vitalismo sobre el determinismo. Las circunstancias exteriores dejaron de ser desde entonces factores determinantes que imponían necesidades a las cuales los cuerpos y las personalidades debieran responder. En el siglo XIX se da una inmensa reforma epistemológica, ya que muchos saberes pasan a la categoría de ciencia. El globus intellectualis, como dice Dilthey, sufre la reforma más grande en toda la historia de las ciencias, y este va a ser el golpe definitivo que recibe la teoría de los climas. Se da paso a la utilización de ciencias como la geografía, la climatología, la meteorología e incluso la psicología para resolver problemas que antes solucionaba la teoría de los climas. La geografía, por ejemplo, a partir de los estudios de Ritter, Humboldt, Ratzel y Michelet, hace necesario plantearse de forma nueva la relación que establece el hombre con el medio exterior que lo rodea. Se abandonan así las especulaciones de tipo puramente metafísico y se van a sentar las bases más sobre la ciencia teórica moderna. Para la escuela de Vidal de la Blache, el ser humano pasa a ser incluso un factor geográfico, es decir, que no solamente es determinado por el clima o el ambiente exterior que lo rodea, sino que se convierte en determinador del medio en el que vive. El ser humano es un elemento con otros elementos bióticos y abióticos del medio. A diferencia de la teoría de los climas entendida en su forma clásica, las relaciones entre el hombre y el medio son fluidas y cambiantes, y aunque la temperatura impone el deber de abrigarse o no hacerlo, esto no es suficiente para marcar un estilo de vida, ni siquiera una forma particular de vestirse, ni mucho menos va a determinar sus roles según género, raza o posición social. En conclusión, no es el clima el que crea al hombre, sino más bien el hombre el que crea el medio teniendo en cuenta el clima y entendiéndolo como un factor dentro de muchos otros factores. Esto hace cambiar la mentalidad y entender de una manera diferente la libertad. Además, da origen a una nueva apropiación particular del territorio, que en definitiva será la base de usos y costumbres de toda una sociedad. Muchísimas gracias.